En este domingo 8 de septiembre de 2013, sean todos nuevamente bienvenidos a nuestro noticiario semanal, donde, como ustedes saben, nos dedicamos a informarles sobre el acontecer de la Iglesia. Comenzamos. Esta semana nuestro informativo semanal está dedicado por entero a informarles sobre el gran esfuerzo que la Iglesia Católica ha hecho, presidida por el Papa Francisco, para evitar la guerra en Siria. En muy pocas ocasiones, como en esta, los católicos se muestran al mundo como un cuerpo unido que busca la paz. A lo largo del informativo les estaremos dando cuenta de las diferentes iniciativas y declaraciones que han surgido en el trayecto de la semana, culminando ayer con la vigilia de oración en San Pedro y que fue secundada por todas las catedrales del mundo. Tras la petición hecha por el Papa Francisco el domingo pasado, pidiendo a los católicos que acudieran a los templos para rezar, para que no ocurra la guerra, y tras la convocatoria o invitación que hizo para que fuesen a la plaza de San Pedro, las reacciones no se hicieron esperar y sucedieron en todo el mundo. Las palabras del pontífice, pronunciadas con una gran fuerza y emotividad durante el rezo del Ángelus, resonaron no solo en San Pedro, sino en toda la Iglesia y en el mundo. Que no haya más guerras, dijo Francisco, porque la paz es un don demasiado precioso que tiene que ser promovido y protegido. Extendió la llamada a los católicos, a los cristianos de otras confesiones, a todos los hombres que creen en Dios, e incluso a los no creyentes, porque la paz supera cualquier barrera. Y a los fieles de otras religiones les invitó a celebrar sus liturgias por esta intención, y recordó con emoción que la guerra solo engendra más guerra y la violencia más violencia. El Papa exhortó también a la comunidad internacional a realizar un esfuerzo para promover iniciativas claras por la paz en Siria, basadas en el diálogo y la negociación. Recordó solemnemente: hay un juicio de Dios y también un juicio de la historia sobre nuestras acciones del que no se puede huir. Entre los primeros en responder a la cita estuvieron los propios sirios. El gran mufti de Siria, Ahmad Badreddin, líder espiritual del Islam sunita en dicho país, se dijo profundamente impresionado por la invitación del Papa y expresó su deseo de estar presente en la plaza de San Pedro para la vigilia de oración por la paz en Siria. Como indicó la agencia Fides, el muftí se puso inmediatamente en contacto con el nuncio apostólico en Damasco, Monseñor Mario Zenari, para expresarle su deseo de estar en San Pedro y ver la viabilidad del proyecto. Incluso, aunque esto no fuera posible, el muftí pidió a su comunidad en Damasco que acepte la llamada hecha por el Papa a todas las religiones de rezar por la paz en Siria. Los musulmanes sirios serán invitados a rezar por la paz simultáneamente con el Papa en las mezquitas de Damasco y en todo el territorio nacional. Según la agencia Fides, grupos musulmanes, comunidades tribales, drusos, ismaelitas y otros componentes de la sociedad de Siria se han unido en la oración por la paz. Según el mufti, todos se dan cuenta que el Papa es un padre que tiene en su corazón el futuro del pueblo sirio y que quiere proteger a toda la sociedad siria en sus diversas componentes para que no sea destruida por las divisiones religiosas o por los fanatismos. No solamente en Siria sucedieron manifestaciones a favor de la propuesta del Papa, sino que también, por ejemplo, en Filipinas, donde los católicos con frecuencia suelen ser atacados por los musulmanes en las islas del sur. Allí también hubo solidaridad con la vigilia de oración. Una nota de la Conferencia Episcopal enviada a la agencia Fides manifiesta el deseo del fin del derramamiento de sangre y la violencia en esta sufriente nación e invita a los obispos y las comunidades locales a responder a la llamada del Papa Francisco. En Manila, el cardenal Tagle invitó a todos los párrocos a celebrar la misa de la mañana del sábado 7 de septiembre con la intención especial por el pueblo de Siria, animando a los fieles a una hora de adoración eucarística. El llamamiento hecho por el Papa Francisco ha impactado a las comunidades musulmanas que viven en el sur de Filipinas. El padre Sebastiano Dambra, misionero del PIME, fundador del Movimiento para el Diálogo Islámico Cristiano, Silsilá, en la ciudad de Zamboanga, en la isla de Mindanao, refirió a Fides que el texto del Ángelus del Papa Francisco del 1 de septiembre fue leído y meditado en los congresos y encuentros interreligiosos.
En un encuentro entre cristianos y musulmanes organizado por el movimiento Silsilá para ayer, sábado, se rezó y ayunó con la intención de pedir a Dios por la paz en Siria, en comunión con el Santo Padre. Pero no todo fueron adhesiones al pontífice, también le llovieron las críticas. Mientras que la diplomacia de Estados Unidos y sus aliados se esforzaban por justificar la posible guerra en el hecho de que fue el presidente sirio Assad quien usó armas químicas contra su propio pueblo, algunas voces acusaron al Papa Francisco de ser insensible a ese tipo de práctica despiadada y de querer la paz a costa de permitir que se siguiera haciendo. Francisco respondió a estas críticas con diversos tuits en su cuenta. Nunca más la guerra, nunca más la guerra. Queremos un mundo de paz, queremos ser hombres y mujeres de paz. Y cuánto sufrimiento, cuánta destrucción, cuánto dolor ha ocasionado y ocasiona el uso de las armas. Fueron algunos de los mensajes que durante el lunes Francisco publicó en Twitter. El martes, en cambio, afrontó la acusación de que no le importaba el uso de las armas químicas. Condeno con especial firmeza el uso de las armas químicas, dijo en su perfil de Twitter. Todas las conferencias episcopales del mundo han reaccionado inmediatamente y han hecho llegar al Papa su adhesión a la iniciativa que ha tomado. Lo han hecho de igual manera los obispos a título personal, superiores de congregaciones religiosas y líderes de movimientos de espiritualidad. De entre todos estos apoyos, queremos destacar el de los obispos norteamericanos. La Conferencia Episcopal de los Estados Unidos se movilizó rápidamente con fuerza en contra de la posible acción militar internacional en Siria. En una nota difundida el miércoles, los obispos estadounidenses pidieron a los católicos que se pusieran en contacto con sus representantes en el Congreso para pedirles que voten en contra de la resolución que pretende autorizar el uso de la fuerza militar en Siria, en respuesta al atroz ataque con armas químicas en contra de civiles inocentes. Piden además apoyar una acción guiada por los Estados Unidos y en colaboración con la comunidad internacional para un inmediato cese al fuego en Siria y para llegar a una auténtica e inclusiva negociación de paz. Los obispos han llamado a los fieles mediante una Action Alert, un llamado a la acción, en la que se subraya que tanto la Santa Sede como la Conferencia Episcopal condenaron los ataques químicos, pero siguen estando convencidas de que solamente el diálogo puede salvar vidas y llevar la paz a Siria. El viernes pasado, en una carta dirigida al secretario de Estado estadounidense John Kerry, el obispo Richard Page, presidente de la Comisión Episcopal Justicia y Paz, había afirmado que el camino del diálogo y de la negociación entre todos los elementos de la sociedad siria, con el apoyo de la comunidad internacional, es la única opción que puede conducir al fin del conflicto. El contenido de la carta enviada al secretario de Estado fue retomado en una declaración que lleva las firmas del mismo obispo Page y del cardenal Timothy Dolan, arzobispo de Nueva York y presidente de la Conferencia Episcopal estadounidense. Estamos angustiados, se lee en el documento, por el terrible sufrimiento del pueblo sirio y afirmamos nuevamente la necesidad del diálogo y de la negociación para resolver este conflicto que ha producido tanta devastación. Puesto que nuestros líderes nacionales, se lee en el documento, están considerando una acción militar, es particularmente oportuno y urgente que nosotros, en los Estados Unidos, nos sumemos al llamado a la oración y al ayuno del Santo Padre el próximo 7 de septiembre para pedir una pacífica solución al conflicto en Siria y para el fin de cualquier conflicto violento. La vigilia de oración convocada por el Papa Francisco para el sábado comenzó a las 7 de la tarde con la llegada del pontífice, que mostraba un gesto serio y grave, muy diferente al que suele mostrar en sus apariciones públicas en la Plaza de San Pedro. El acto comenzó con el canto del Veni Creator, tras lo cual hizo su entrada en la plaza el icono de la Virgen María Salus Populi Romani, portada a hombros por 4 miembros de la Guardia Suiza, mientras el coro y los fieles cantaban el himno Ave María, conocido popularmente como el 13 de mayo, muy ligado a la devoción a la advocación de Fátima. Ante el icono, 4 jóvenes, 2 chicos y 2 chicas, depositaron sendos ramos de flores,
El Papa tocó la imagen, se santiguó y dio comienzo al rezo del Santo Rosario en sus misterios gozosos, tras el cual Francisco se dirigió a los fieles. En sus palabras, ante más de 100.000 personas que llenaban la plaza de San Pedro, más los millones que seguían el acto por televisión o Internet, Francisco planteó una reflexión sobre la necesidad de la paz, en la cual eludió una posición concreta sobre lo que ha determinado esta jornada: la posibilidad de un ataque norteamericano a Siria. Los seres humanos, hechos a imagen y semejanza de Dios, forman una sola familia, en la que las relaciones están enmarcadas por una fraternidad real y no solo de palabra, afirmó Francisco. ¿Pero ese es el mundo en el que vivimos? La creación conserva su belleza que nos llena de estupor. Sigue siendo una obra buena. Pero también hay violencia, división, rivalidad, guerra. Esto se produce cuando el hombre, vértice de la creación, pierde de vista el horizonte de belleza y de bondad y se cierra en su propio egoísmo. El Papa precisó aún más los orígenes de ese mal. Cuando el hombre piensa solo en sí mismo, en sus propios intereses y se pone en el centro, cuando se deja fascinar por los ídolos del dominio y del poder, cuando se pone en el lugar de Dios, entonces altera todas las relaciones, arruina todo y abre la puerta a la violencia, a la indiferencia, al enfrentamiento. Y sacó a relucir el espíritu de Caín y su desafiante pregunta a Dios: ¿soy yo el guardián de mi hermano? Sí, responde el Papa. Tú eres el guardián de tu hermano. Ser persona humana significa ser guardianes de los unos de los otros. Sin embargo, cuando se pierde la armonía, se produce una metamorfosis. El hermano que deberíamos proteger y amar se convierte en el adversario a combatir, suprimir. ¿Cuánta violencia se genera en ese momento? ¿Cuántos conflictos? ¿Cuántas guerras han jalonado nuestra historia? Hemos perfeccionado nuestras armas, nuestra conciencia se ha adormecido, hemos hecho más sutiles nuestras razones para justificarnos, como si fuese algo normal. Seguimos sembrando destrucción, dolor, muerte, subrayó. Pero hay una solución y es posible, es la respuesta de Dios. ¿Cómo quisiera que por un momento todos los hombres y las mujeres de buena voluntad mirasen la cruz? Allí se puede leer la respuesta de Dios. Allí, a la violencia no se ha respondido con violencia, a la muerte no se ha respondido con el lenguaje de la muerte. En el silencio de la cruz calla el fragor de las armas y habla el lenguaje de la reconciliación, del perdón, del diálogo, de la paz. Quisiera pedir al Señor esta noche que nosotros, cristianos, los hermanos de las otras religiones, todos los hombres y mujeres de buena voluntad, gritasen con fuerza: la violencia y la guerra nunca son caminos para la paz, concluyó el pontífice. La velada de oración se prolongó hasta las 12 de la noche. Ha sido una jornada memorable. Sin duda, el mayor acto de oración colectiva de la historia de la humanidad, puesta además al servicio de la mejor de las causas, la paz. Aunque Obama no escuche el clamor de estos millones de personas que han orado por la paz, tendrá que dar cuenta ante Dios y ante la historia por su comportamiento. A continuación, nuestro comentario editorial con el Padre Santiago Martín. Esta vez, por supuesto, nos hablará de la vigilia de oración por la paz. El Papa Francisco, en su encíclica Lumen Fidei, dice con toda claridad que si Dios no fuera capaz de intervenir en la historia humana, si Dios no fuera capaz de demostrar su amor a través de su omnipotencia, no merecería la pena creer en Dios y sería realmente indiferente tener o no tener fe. Es decir, nosotros, católicos, no solamente creemos en la existencia de Dios, en el poder de Dios, incluso en el amor de Dios, sino que creemos que este Dios que existe, que es todopoderoso y que nos ama, precisamente porque nos ama, es capaz de intervenir en la historia. Por eso decimos, proclamamos, afirmamos que Dios es el Señor de la historia. Ahora bien, si este Dios es capaz de intervenir y lo hace, lo ha hecho y lo hace, necesita de nuestra oración, quiere que recemos, quiere que se lo pidamos, porque al hacerlo, nosotros que estamos mostrando nuestra pequeñez delante de su poder, estamos haciendo un acto de humildad.
Dios es capaz de hacer milagros. Nosotros creemos en eso y creemos que nuestra oración, nuestra súplica humilde, es capaz de conseguir que el Señor Todopoderoso, el Señor de la historia, actúe, cambie incluso el curso natural de los acontecimientos, como ocurre con los milagros. Nosotros creemos en esto y, repito, lo hemos comprobado en infinidad de ocasiones. Por eso la oración de intercesión, que naturalmente no es nuestra única, ni siquiera nuestra principal oración, puesto que nuestra principal oración es la de la acción de gracias. Pero es muy importante la oración de petición. Expresa, repito, nuestra fe en el poder y en el amor de Dios, y también expresa y pone de manifiesto nuestra humildad. Esta es la causa, la justificación teológica por la cual el Papa Francisco ha pedido a todos los católicos el sábado, hoy sábado, un día de ayuno y de oración, pidiendo que no se desencadene la guerra, más allá de la terrible guerra que ya existe, que no se desencadene una intervención internacional en Siria que podría dar lugar quizá a una tercera guerra mundial. Nosotros, porque creemos en la oración, y el Papa, porque cree en la oración, estamos rezando para evitar esta catástrofe. Pero quisiera también decir algo más. Me parece irónico, trágico y desde luego muy significativo que aquel que fue coronado como príncipe humano de la paz, Obama, premio Nobel de la Paz, al final sea el que dé la orden de arrojar las bombas. Me parece, repito, irónico, trágico y muy significativo. Obama llegó al poder con aquel eslogan, con aquel lema, Yes, we can. Sí, nosotros podemos. Por supuesto, estaba relacionado con el tema racista, pero también expresaba la confianza del hombre de nuestra época en su propio poder. Nosotros podemos. Es decir, implícitamente, no sé si conscientemente o no, había un profundo gesto de soberbia. Al final los soberbios terminan arrojando bombas. Al final los soberbios dictan leyes que causan cientos de miles de víctimas, como por ejemplo la ley del aborto. Es decir, al final cuando el hombre piensa que no necesita a Dios, que se basta a sí mismo, que Él puede arreglar el mundo, termina por destruirlo. En cambio nosotros, los católicos, no decimos yes we can o yes I can, podemos o puedo. Decimos Dios puede. Dios puede, ciertamente necesita mi colaboración, pero Dios puede. Dios es el que puede. Él es, y solo Él es el que me permite hacer el bien. Solo Él es el Señor de la historia. Solo Él es capaz de gobernar el mundo, aunque a veces nos permita cometer errores, incluso grandes pecados. Siempre va a escribir derecho utilizando los renglones torcidos que nosotros le obligamos a hacer. Vamos a seguir rezando, creemos en el poder de la humildad, creemos en el poder de la oración, creemos en el poder de Dios. Dios sí que puede, nosotros por desgracia sin su ayuda somos los que no podemos. Hasta la semana que viene si Dios quiere. Casi llegamos al final de nuestro informativo, pero antes un resumen de otras noticias importantes que han tenido lugar en nuestra iglesia. El Papa está dedicando todas sus energías a evitar un ataque militar a Siria. Por eso ha escrito un fuerte texto a los líderes del G20 que se reunirán en las próximas horas en San Petersburgo, Rusia. Francisco lamenta que desde que comenzó el conflicto en Siria, intereses particulares han impedido que se encuentre una solución que evite la masacre inútil a la que estamos asistiendo. Francisco se dirige a todos y a cada uno de los líderes del G20 y les pide que abandonen la hipótesis de una intervención militar. El portavoz del Vaticano ha presentado el texto en la oficina de prensa. A los líderes presentes, a todos y a cada uno, hago un intenso apelo para que ayuden a encontrar modos de superar las posiciones en conflicto y a dejar de lado la vana hipótesis de una solución militar. Que haya un renovado compromiso de buscar con valentía y determinación una solución pacífica a través del diálogo y la negociación entre las partes interesadas con el apoyo unánime de la comunidad internacional. Un mensaje explícito a los presidentes de Estados Unidos y Francia y al primer ministro británico que buscan apoyos para intervenir en Siria. Por otro lado, el ministro de Exteriores del Vaticano ha reunido a todos los embajadores acreditados ante el Vaticano para explicarles su posición sobre el conflicto en Siria.
Sobre todo es indispensable movilizarse para retomar el diálogo entre las partes y para la reconciliación del pueblo sirio. Es necesario proteger la unidad del país, evitando la constitución de zonas diferentes entre los miembros que componen la sociedad. Además, hay que garantizar, junto a la unidad del país, la integridad territorial. Además, pide a la oposición que se distancie de los extremistas. También el Papa Francisco mantiene su convocatoria prevista para el próximo sábado. Se trata de una jornada de ayuno y oración para pedir la paz en Siria, que culminará con una vigilia de oración de 4 horas en la Plaza de San Pedro. Será la ceremonia más larga que se recuerda en la que participa un papa. La Asociación Fernando Rielo de Asistencia e Investigación Sanitarias cumple 30 años de vida. Sus fundadores, los misioneros identes, fueron los primeros en prestar atención sanitaria a los inmigrantes indocumentados que llegaban a Roma. Fue el primer centro de asistencia para los inmigrantes. De allí, al cabo de unos años, con todos estos jóvenes médicos, vimos la necesidad para que no quedara solo. Muchas veces se hace el bien, pero no se sabe explicarlo. Entonces hicimos un primer congreso, que fue el primer Congreso Internacional de Medicina de la Migración, donde vinieron expertos extranjeros y de otros países donde estaban trabajando ya con los inmigrantes. En Italia no se estaba trabajando en esa época. En 1983, uno de estos misioneros se topó con inmigrantes caldeos que vivían en Ostia y necesitaban atención médica. Un solo doctor y una enfermera se pusieron al frente de un pequeño centro de atención en la estación de Termini. Después se sumaron decenas de voluntarios. Empezamos a atender a inmigrantes, que en aquel momento casi todos eran jóvenes, que se encontraban aquí sin tener visado ni nada y que se enfermaban y no sabían dónde ser atendidos. No solo se ocupaban de curar sus cuerpos, también de ofrecerles consuelo y una mano amiga, porque un médico idente es un médico distinto. Nuestro padre fundador nos ha enseñado, ¿no?, que la persona no es solo un cuerpo, y pues es también una psicología y sobre todo un espíritu. Por eso hablaba de necesidades espirituales. Y esto mismo no solo tratan de vivirlo, sino también de enseñarlo. A partir de aquel pequeño consultorio médico en Termini surgieron proyectos educativos como la Escuela Superior de Ciencias Biomédicas Fernando Rielo o la Fundación Idente de Estudios e Investigación, siempre siguiendo la máxima de su fundador de pasar por el mundo haciendo el bien, en su caso como médicos. En el Vaticano, las audiencias dan pie a una curiosa reunión de personas de todo el mundo. De la residencia de Burgos Barrante. Born in England, but I live in Canada now. Born in Canada, from Canada. Colorado, United States. Jóvenes, familias, niños y hasta recién casados se dan cita los miércoles a las 10:30 en la Plaza de San Pedro para escuchar lo que el Papa quiera transmitir a quienes vienen a verlo un poco más de cerca. El calor del verano y las multitudes son algunas de las sorpresas que asombran a los visitantes. Y en esta ocasión, a alguno le han jugado una broma un tanto peculiar. Well, I was brought here under the pretense that I was having a private audience with the Pope. Private as in 200 people. I arrive here and there are thousands, but of course I think we're going to walk to the front of the queue into a private room with the Pope. Not so much. But it was still very good, but not private. Los ánimos suben al mismo tiempo que la temperatura. La Plaza de San Pedro puede albergar a más de 50.000 personas y bajo un sol de 33 grados. A veces no todo es de color rosa. I had to tell a little fib because it's very hot and I wasn't sure that he would stand there knowing he would be among the 45 million that were in the audience. But it worked out great. And I was also told that I had to wear long pants, preferably a jacket, and maybe a hat. I was dressed as Bozo the Clown when I left the hotel. It didn't look good. But I'm so glad we're here. Las audiencias papales se viven en una atmósfera de música, alegría y sobre todo muchas risas. Incluso el Papa, en la primera audiencia de septiembre, exhortó a los jóvenes a gritar para escucharlos y saber si le estaban prestando atención. Ce n'è alcuno. Llegamos al culmen de nuestro noticiario, pero no olvide que si quiere estar al tanto de lo que va sucediendo en nuestra Iglesia Católica, puede consultar nuestra página de noticias y apologética católicosonline.org. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.